Bien, aparte de los anestésicos comúnmente utilizados, podemos también utilizar ciertas sustancias asociadas. Como son la combinada lidocaína con proteína para prolongar el efecto del bloqueo y también así evitar el estar haciendo procedimientos de anestesia local. También tenemos la combinación con epinefrina, la cual nos va a proporcionar un efecto estático y un mayor control de las hemorragias. También a su vez nos va a retrasar la difusión del anestésico y por lo tanto va a prolongar el efecto del anestésico. Y hay que tener en cuenta que esa puede llegar a causar crisis isquémica de los tejidos y a su vez puede llegar a ocasionar algunos efectos cardiovasculares como taquicardia o arritmias cardíacas. También tenemos que tener en consideración el pH de los anestésicos, que suelen ácido de 3.5 a 5.5. Lo que menciona es de que por este pH suele ser al momento de inyectar los anestésicos. Entonces, por algún tipo podemos asociar el bicarbonato de sodio para mejorar el pH hasta cierta medida para mejorar la solución de la infección. Y también nosotros tenemos que usar la casa, que eso nos va a ayudar a hacer una mayor difusión anestésica, lo que va a permitir hacer un marcaje posterior a la anestesia. Y bueno, ya por esta tablita de todos los anestésicos y las sustancias que se pueden adicionar, están las concentraciones, las dosis máximas, el inicio de acción. De la anestesia de la piel, ya sea por forma subconjuntival, como se dice en la primera imagen, o de forma subcutánea, como se muestra en la segunda imagen. Y esa va a ser muy útil en los párpados, en pastillas, emoción, y entonces para lograr hay que tener también en consideración las complicaciones que pueden llegar a presentar, como la presencia de hematomas, en que haya una distensión de los tejidos, por eso se tiene que hacer yo marcaje. Y también tener en cuenta la toxicidad sistémica del fármaco, importante considerar las cantidades que se van a llegar a utilizar. Ahí lo importante es que el arte le da la pero pasando después de que ya tienes cuarto, cuando ya te tienes que sentar, son 3 minutos y te puedo mover también. No, pero dile de que por primera vez que ya se hizo todo de vino, ya no van a pagar en relación. Entonces, pueden marcar, o pueden hacerlo yo, cuando les 15,
Y bueno, también tenemos la técnica de ejecución típica en la que se inyecta el anestésico en la cara lateral del párpado, en el espacio subcutáneo, y posterior al retiro de la aguja, pues se hace como una especie de masaje de la zona lateral hacia la zona media. Eso pues para distribuir el anestésico, y como ya les había mencionado, pues vamos a ayudar de la diagonal del brazo para hacer que se distribuya mejor. Y bueno, también tenemos al bloqueo ventricular y penicular. Esos generalmente los bloqueos están utilizados en la actividad del párpado, son muy utilizados en evisceraciones. Estos consisten en inyectar una inyección intracornal de anestésico en la región ventricular con un poco larga. Y pues aquí los inconvenientes, las complicaciones que pueden llegar a tener. Inconvenientes, pues se puede llegar a ser mucho más doloroso, la asistencia de párpados puede llegar a ser completa, y por lo cual se necesita a veces un paciente. Y en las complicaciones a tener en cuenta, pues es para una coraje ocular, perforación del globo ocular o una lesión del nervio o arteria oftalmica, así como una diseminación del anestésico hacia el tronco del encéfalo. ¿Nos escucha? Bueno. Y bueno, como se mencionaba, es más usado en la enucleación y en la visceración, acompañado de la anestesia general, y se puede aplicar también por así decirlo, un cóctel anestésico, ya sea con lidocaína y epinefrina o bupivacaína y epinefrina, junto con hialuronidasa y bicarbonato de sodio. Y para el bloqueo perivulvar, pues es muy similar al retrovulvar, solamente que se aplica el anestésico en la zona extraconal, lo cual minimiza pues las lesiones iatrogénicas del globo ocular, y sus desventajas es que pues el inicio de acción llega a ser muy prolongado a partir de los 30 minutos, requiere mayores volúmenes anestésicos y suele requerir 2 inyecciones, uno inferotemporal y uno superonasal. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver las zonas de aplicación tanto para la retrovulvar como para la perivulvar. La zona verde pues es la zona extraconal, y la zona azul, que se muestra en azul, es la zona intraconal. Las agujas azules nos muestran la posición de la aguja y la dirección que debe de tomar para lograr que el anestésico llegue hacia la zona intraconal, que va a ser más profunda y hacia superior. A diferencia de la perivulvar, que va a ser más orientada hacia el suelo de la órbita. Y también tenemos el bloqueo subtenoniano, que va a ser la administración del anestésico local en el espacio subtenoniano de 3 a 5 mililitros del anestésico. Suele requerir volúmenes bajos de anestesia. Su duración puede ser o durar más de 60 minutos, y generalmente se puede llegar a utilizar en ojos que sean largos o en pacientes que están tomando algún anticoagulante. Las complicaciones que podemos llegar a presentar con este tipo de bloqueo es que presente edema, quemosis o una hemorragia subconjuntival. Y ya bloqueos más específicos, pues tenemos el bloqueo del nervio supraorbitario. El nervio supraorbitario, pues tenemos que es una de las ramas del nervio frontal, así como la segunda rama del nervio oftálmico, y su emergencia va a estar dada por la escotadura supraorbitaria, que se encuentra en el tercio medio del borde orbitario superior.
va a inervar los 2/3 medios del párpado superior, la conjuntiva superior, las cejas, la frente y el cuero cabelludo. Entonces, así como se muestra en la imagen, tenemos que inyectar 0.5 mililitros en el tercio interno, que sería como a 2.5 centímetros de la línea media, y tiene que ser cerca del borde orbitario. Y aquí tenemos un video, no sé si se vaya a escuchar, bueno, donde hacen el marcaje de la línea media y posteriormente miden 2.5 centímetros hacia la parte orbitaria superior, que tiene que coincidir con el limbo esclerocorneal medial, y se aplica la anestesia de forma perpendicular. Bueno, ahí está, del limbo esclerocorneal. Se aplica de forma perpendicular. Primero se tiene que aspirar para ver que no estemos en vaso y luego ya aplicar el anestésico. Y bueno, ese es otro video, nada más que empieza más. Se le quiere adelantar como al segundo 24, 25 más o menos, que es cuando ya inicia lo de la técnica. Bueno, ahí marcaba lo del el área supraorbitaria y supratroqueal, que van a estar pues casi contiguos. Ahí tenemos el área supraorbital y el área supratroqueal, que a continuación vamos a ver la técnica también. Es prácticamente similar a esta. Ahí tenemos que el surco supraorbitario, que mencionaba que del 5 al 10% presentan un surco y el resto de la población presenta el agujero. Sí, el supratroclear, que es una rama del medial del nervio frontal que pasa por la tróclea, que está como a 1.5 centímetros, y que inerva la parte nasal del párpado superior y de la ceja. La técnica va a ser muy similar a la supraorbitaria, solo cambia el sitio de punción. Aspirar antes de. Y aquí tenemos igual la técnica. Se hace igual el marcaje en la línea media. Y esta diferencia, en lugar de ser a 2.5, va a ser como a 1.5, va a ser a la mitad entre el supraorbitario y la línea media. Y bueno, este es otro video igual del supratroclear, donde de igual forma se hace el marcaje en la línea media.
Igual explica que a 2.5 lo del supraorbitario y entre esos dos, a la mitad, se encontraría el supratroclear. Y bueno, tenemos al bloqueo del nervio nasociliar e infratroclear, los cuales van a estar inervando el ángulo interno del ojo, la córnea, el saco lagrimal, la piel del dorso nasal, la porción superior, anterosuperior de la fosa nasal, esto por las ramas etmoidal anterior y posterior, y también a su vez por el infratroclear. Y tenemos que este se va a encontrar por encima del ligamento medial, del canto medial, a 10-20 milímetros aproximadamente, y generalmente este tipo de bloqueo va a ser útil en las dacriocistorrinostomías. Entonces, como les mencionaba, esta anestesia va a anestesiar, a la piel del párpado superior, el lado de la nariz, la conjuntiva medial, el saco lagrimal y la carúncula. Entonces, de este no tengo video, nada más encontré esta imagen en donde se pasa la aguja a lo largo de la pared orbitaria, más o menos a 1 centímetro por encima del canto medial, y se profundiza a 1.5 centímetros y se inyecta de 2 a 3 mililitros de anestésico. Y tenemos el bloqueo del nervio frontal. Vamos atrás. Infraorbitario, perdón. Este es una rama del nervio maxilar. Su emergencia va a estar dada por el agujero infraorbitario que se encuentra a 0.5 a 1 centímetros por debajo de la unión del tercio medial y los 2 tercios laterales del borde orbitario inferior. Este tipo de bloqueo nos va a anestesiar la piel y la conjuntiva del párpado inferior, la parte inferior del costado de la nariz y la parte del labio superior. En la imagen mostramos una vía de administración de forma subcutánea, en donde se inyectan 2 a 3 mililitros de anestesia, pero hay dos tipos de abordaje diferentes que se muestran en el video, que puede ser de forma extraoral y de forma intraoral. En esta nos muestra que debemos de hacer un marcaje en el área de nasogeniana, y después tenemos que medir aproximadamente 8 milímetros por debajo del reborde orbitario, y tenemos que esa misma distancia que sea a la misma distancia donde se encuentra el limbo esclerocorneal medial, y se va a entrar por el triangulito que habíamos marcado previamente hacia el marcaje de la órbita inferior. Esa es la forma extraoral, y también la forma intraoral, donde la vía de entrada va a ser en el surco yugal superior hasta llegar al punto de marcación. Ajá, como en la imagen subcutánea. Para que vean como la piel por debajo y luego
Subcutáneamente directo. No. Y bueno, ya por último, las complicaciones. Tenemos que, como ya había mencionado, a medida que los anestésicos se van absorbiendo y su concentración aumenta en el torrente sanguíneo, el sistema periférico y nervioso central y periférico pues se van a estar deprimiendo dependiendo de la dosis. Y como se muestra aquí, pues tenemos que inclusive a dosis bajas, tenemos que los anestésicos nos pueden ayudar como antiarrítmicos o anticonvulsivantes, pero en dosis ya muy elevadas, pues nos puede provocar lo contrario, convulsiones, coma, depresión respiratoria o cardíaca. Y por último, pues esta tablita en donde englobo las complicaciones ya sea sistémicas o locales, ya sea porque se administró de forma inadecuada el anestésico o porque se administró una dosis superior. Podemos presentar afecciones sistémicas con depresión del sistema nervioso central, ya sea con ansiedad, temblor, agitación, convulsiones, depresión respiratoria, inclusive coma. Y en caso de que se inyecte intravascularmente de forma accidental, de que no hayamos aspirado previamente a aplicar el anestésico, pues nos puede provocar bradicardias, arritmias, hipotensión y síncope. Y en cuanto a las complicaciones locales, pues tenemos de que no se logre el bloqueo, que haya quemosis, hemorragia subconjuntival o retrovulvar, perforación del globo ocular o daño al nervio o arteria oftálmica o inclusive alguno de los músculos. Y ya sería todo. No creo que esto sea.
Para que algo que faltó un poquito fue, oye, pero creo que no se ve en Zoom. Se habría que conectarnos en eso. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Nos conectamos? Porque no. Muchos. Tienen la. Hay que. Ocho, 4, 05, 19. ¿La cerramos? Pero no sé si se vea. ¿Sí se ve? Acá está, miren. Ah, sí. A ver, pregunta. ¿Se escucha y si se ve? Bueno, si quieres, ¿dónde está? Bueno, nada más. Yo. Bueno, ahorita mientras quitan eso, nada más para que sepan las características de una ceja, por ejemplo, fue algo que faltó ahorita en la clase. Eh, lo de la ceja, normalmente en hombres van a estar más planas y a nivel del reborde orbitario. En una mujer vamos a tocar el hueso, el reborde orbitario superior, y la ceja tiene que estar por encima del reborde orbitario. Van a tener una cabeza, un cuerpo y una cola, y pues normalmente en un hombre van a estar más gruesas, en una mujer más finas, y esto para que también más pobladas en un hombre. Esto para que lo sepan, porque a veces tienen tosis de la cola de las cejas, sobre todo mujeres, pacientes femenino, de los dos pasa. Y tienen que palpar eso para una cirugía de párpados o algo estético, hay que corregirlo también. A veces queda muy bien el párpado ya sin piel o sin bolsa y la ceja toda caída. Entonces, eso es algo que muchos oculoplásticos hacen a la par de tratar de elevar también las cejas si es que están ya con tosis. A ver, la que sigue, ¿se pudo? Mira, mira, esa. No se ve la flecha, ¿está? Que a veces acá sí se ve. Si quieres, la que sigue. Bueno, no está. A ver, aquí. ¿Se puede poner ahora de lado? Es importante que sepan que los párpados, luego les van a decir, dime las capas de los párpados a nivel del tarso. Es diferente la capa de los párpados a nivel de aponeurosis, por ejemplo. Aquí alguien que quiera decir la capa de los párpados a nivel de tarso. Como si hicieran un corte, ¿qué van a ir encontrando? A ver, pero de afuera hacia adentro. Es piel orbicular, ahí como está en la imagen se ve súper bien. Piel orbicular, luego sigue el tarso y después la conjuntiva. ¿Sí? Si hacen un corte a nivel de la aponeurosis, van a encontrar piel orbicular, septo, o sea, es esto. No sé si se alcanza a ver. O sea, es piel, luego sigue el orbicular, esto es el septo, si se fijan. Aquí viene el septo, este el huesito.
Entonces, piel orbicular septo, después la aponeurosis y después la conjuntiva. Y se hacen un corte más superior, entonces tenemos, esta piel ya es más gruesa, ya no es la del párpado no tiene tejido celular subcutáneo como en la de arriba. Entonces aquí sí tendríamos piel, ay no sé, perdón, ¿si alcanzan a ver? Piel, tejido celular subcutáneo, músculo, después existe un poquito de grasita, los pacientes que tienen, por ejemplo, mucha grasita debajo de la colita de la ceja tienen esto muy grueso, muy gordito y a veces no les gusta. Entonces, eso se llama soft. Hay rough y hay soft. El soft es suborbicular, o sea, grasa suborbicular, y rough es retroorbicular, es grasa. Rough y soft, si lo escuchan, es grasa, pero uno es aquí y otro es acá, retroorbicular. Entonces, tenemos que rebajar esta. Entonces, si hacen un corte por encima de la aponeurosis, vamos a tener grasa como que rodea tanto el músculo anterior y posterior, después el septo y ya después la grasa orbitaria. Pero casi siempre les preguntan un corte a nivel del párpado, a nivel del tarso, es diferente a nivel de la aponeurosis, porque acá no hay tarso. Entonces, esas capas a veces se las preguntan también en cirugías. Siguiente. Y aquí lo que quiero que vean, cuando hacemos una exploración de la que sigue, otra, es un doble farol. Eso lo vamos a ver en una clase. Ahí solo están quitando piel y en la parte inferior queda la grasa. Sí se alcanza a ver. Pues aquí las fibras del orbicular se alcanzan a ver en esta parte y aquí solo se están llevando la pura piel. A ver la que sigue. Y en esta parte, aquí pueden ver antes de abrir el septo cómo se ve todo blanco. Esta pinza, por ejemplo, que está jalando solo tiene la piel y el orbicular. Esto rosita, lo más rojo es orbicular y esto que se ve blanco es la aponeurosis. El septo, perdón, el septo. Y al abrir el septo vamos a encontrar debajo las bolsas grasas. ¿La que sigue? La que sigue. Aquí lo importante, la que sigue. Les quiero mostrar otra. La que sigue. Otra. Casi es al final. Sigue. Esta ya lo vimos ahorita en los tendones. La que sigue, esta. Siempre que hagan una exploración de párpados y vayan a presentarme un paciente o algún oculoplástico, siempre les van a pedir estas medidas. Ahorita vamos a ver cómo se toman, pero tienen que llenar esa tablita siempre. Es muy importante pues que sepan cómo se toman las medidas y de dónde a dónde, porque a veces pues sí lo ven, pero no saben, por ejemplo, la distancia ceja-pestaña de dónde a dónde va. Entonces, la que sigue. Primero, la hendidura. Este es diferente, hay un aproximado, es entre 25 a 30 milímetros y es de canto interno a canto externo, como está en la foto. La que sigue, la apertura es de borde palpebral inferior al borde palpebral superior. La que sigue, esto es importante que se pongan a la altura del paciente, no pueden estar tomando estas medidas desde arriba o con el paciente, ustedes hincados y el paciente arriba, o sea, siempre se tienen que sentar de frente al paciente, y a la altura como de de sus ojos. La distancia margen reflejo 1 es esto tiene que poner una luz, alguien les tiene que ayudar a que estén poniendo luz, o un flash, lo que sea, y del reflejo pupilar hacia el borde palpebral superior. Esa es distancia margen reflejo 1. Y el 2 es del eje pupilar al borde palpebral inferior. La que sigue. Obviamente la suma del DMR1 más el DMR2 tiene que dar la apertura. Entonces también eso, muchas veces solo ponen en las tablas el DMR1 y la apertura y ya de ahí sacan el DMR2. La distancia, esta es la distancia surco-pestaña. Todos a nivel del párpado tenemos un surco. Hay pacientes que tienen
3 surcos, hay pacientes que tienen nada de surco. Los pacientes que no tienen surco es porque tienen, por ejemplo, no tienen elevador del párpado o nacieron sin elevador o no les funciona como en una tosis congénita. Por ejemplo, los bebés que tienen tosis congénita o niños que tienen tosis no van a tener surco porque el párpado nunca se les dobló, entonces nunca se les hizo ese marcaje, esa marca. Entonces, este surco en mujeres hay que respetarlo en una cirugía de párpados y en hombres igual. Casi en mujeres va como entre de 8 a 10 y en hombres como 6, 7, es más chiquito. Si en un hombre le dejan este surco muy alto, va a parecer como que le hicieron una cirugía de párpados y lo dejaron femenino. Entonces, ¿cómo se toma? El cero se pone a nivel de la última pestaña o del borde palpebral superior. Y de ahí, pues, hasta donde se marque el pliegue. Si se marcan 3 pliegues, hay que pedirle al paciente que vea de abajo hacia arriba, o sea, le dice, siga mi dedo y ven en cuál pliegue se marca más, porque siempre va a haber uno que se marca más, y justo es ahí. Y hay pacientes muy grandes de edad que tienen 60, 70 años que ya tienen desinserción de aponeurosis y se les hace un hueco hasta acá. A veces ya no tienen surco, pero se les hace un hueco por acá. Hasta allá sería en ese hueco que ven, si no se marca la piel, pero en ese hueco sería la medida. La que sigue. Esta es la distancia ceja-pestaña. También ahí es importante saberla tomar porque hay pacientes que no tienen ceja, hay pacientes que están tatuadas, pacientes que están depiladas. Entonces, la piel de la ceja es más gruesa y la piel del párpado es más delgadita. Si no tienen ceja, tenemos que buscar como esa transición entre piel gruesa y piel delgada y hasta ahí hacer el marcaje. Si tienen ceja normal, no está tatuada ni nada, en donde inicia el primer vellito que vean. O sea, más o menos el inicio del primer vellito. Si tiene varios vellitos, donde vean el cambio de piel. Si tiene ceja tatuada es donde vean el cambio de piel, no lo marquen hasta donde esté la ceja. Que a veces las cejas se las hacen súper altas y resulta pues una distancia ceja-pestaña pues mal. Entonces, la que sigue. Ese es un video, la función del elevador. Esta la vamos a ver a lo mejor estas medidas en cirugía en la clase de tosis, pero aquí cómo se toma. Primero se le pide al paciente que vea hacia abajo. Si quieres inicio el video, pero donde está la paciente viendo hacia abajo. Y van a poner el cero a nivel del borde palpebral superior, como a este nivel. Entonces, ve el paciente hacia abajo. Una vez que tenga el paciente la mirada hacia abajo, tienen que bloquear el frontal. Si no, el paciente se va a ayudar y los pacientes que tienen tosis se ayudan mucho de la frente. Entonces, para poder elevar los párpados, suben mucho a la frente, entonces nosotros se la tenemos que bloquear. Y bloquear es únicamente poner el dedo en la frente sin bajar la ceja, porque a veces se recargan y hacen esto. Entonces, es únicamente como contra el huesito y ya, sin bajarle. Y una vez que ve hacia abajo, bloquean y después tiene que ver hacia arriba. Y ahí es donde van a tomar hasta donde llegó el párpado, o sea, hasta donde lo que pues el trayecto que siguió y hasta donde llegó el borde palpebral superior. En este caso, es más o menos 12. Y el que sigue. Bell es muy importante en los pacientes con tosis. Hay que pedir al paciente que cierre fuerte sus ojos y nosotros tratar de abrirlo. Y bueno, ya vamos a ver si el globo ocular sí se fue. Hay Bell como que es normal, que el ojo se va hacia arriba, y hay Bell invertido. Hay veces algunos pacientes le abren y el ojo está hacia abajo. También ese es un buen Bell, pero es Bell invertido. Y el paciente que no tiene Bell, ahí le ponen aquí negativo. Cuando abren el ojo y totalmente ahí se quedó toda la córnea expuesta. La que sigue, la exposición escleral. A ver, una que se vea de frente. Pues la exposición escleral es aquí, ella no tiene, pero normalmente vamos a ver del limbo inferior, si el párpado llega hasta acá, cuánto mide esa distancia de esclera. Sí, hay pacientes que tienen exposición escleral superior y el párpado llega hasta acá y pues bueno, del limbo hasta el párpado, ¿cuántos milímetros? Casi siempre son 2, 3, 4. Es raro que llegue a más, a menos los pacientes que tienen ectropión, ahí sí, es alto. Y el último creo que es el dominante, también importante en cirugía de tosis,
porque con este ojo es donde empezamos la cirugía. Entonces, la dominancia, esta, como la quieran tomar, quieren hacer un hoyito, una hoja y dárselo al paciente y que se asome, que haga esto y cierre un ojo y ya se fijan qué ojo quedó pues viendo, ¿no? O sea, le dices al paciente haga esto, cierre un ojo y va a quedar viendo a través del ojo dominante. O le piden esto, que se lo acerque. ¿Sí? Entonces, díganle que ve algo a lo lejos, hacen un hoyito con sus manos y que se lo acerque. Y al ojo que se acerque. Y a veces esto es, a veces lo hacen en uno, a veces en otro. Entonces, pues el que haga más frecuente, háganselo de diferentes formas y el que haga más frecuente. ¿De estas medidas tienen alguna duda? ¿De cómo se toman? Entonces, siempre en uno de párpados, algo de párpados, oculoplástica, tumores de párpados también hay que tomarlo. A veces tienen una proptosis y la distancia ceja-pestaña se eleva bastante. Sí, entonces, sí. ¿Cómo dijiste el primero? Arruga. Arruga palpebral, pliegue palpebral o surco palpebral es lo mismo. Sí, lo van a ver distinto. Y sí, viene como surco, pliegue o arruga. Es la línea que se marca en el párpado superior. Sí. Creo que ya no. Es la última. Y lo de la exploración de vía lagrimal, esto es importante en los pacientes que tienen laxitud de tendones, ectropion, entropion, pacientes ya muy viejitos. Es un video. Esta es la prueba de SNAP, en donde van a jalar el párpado y lo sueltan, tiene que regresar como resorte al ojo. Si ven que el párpado, se puede medir de acuerdo a los parpadeos que da el paciente para que ese párpado regrese. A veces lo pueden poner como, lo describen como regresa el párpado a su posición posterior a un parpadeo o posterior a 2 parpadeos. O a veces, por más que parpadee, ya queda así, ¿sí? Entonces, a veces lo jalan y lo sueltan y regresa solito y tarda. Ahí pueden contar los segundos que tarda. Si no regresa y quedó así y parpadea una vez y se posicionó, lo pueden describir de esa forma, que se posicionó el párpado al primer parpadeo. A los 2, a los 3, si de plano no, pues ya es un ectropion. Y el otro es la prueba del pinch. Esto tienen que jalar el párpado y llevarlo hacia abajo. Casi, pues de nadie de nosotros se va a hacer más de 5 milímetros, pero anormal es si esa distancia al momento de jalarle, tienen que poner una regla desde el globo ocular hasta donde se jaló, ¿sí? Hasta donde lo llevaron. Y si son más de 5 milímetros es anormal. Y creo que ya son todas ahora sí. Bueno, ¿alguna duda? ¿De quién es el celular?